Hola chicos. Bueno, pues en este vídeo lo que vamos a hacer es presentaros las raíces enésimas. Hasta ahora habéis trabajado con potencias y habéis trabajado con raíces, personalmente raíces cuadradas. Es decir, encontrabais o intentabais encontrar números tales que al elevarlos al cuadrado os diera lo que teníais dentro de la raíz. Es decir, recuerdo. ¿Por qué la raíz cuadrada de 4 es 2? Pues porque 2 elevado al cuadrado me da 4. Hoy en día os parece que es de perogrullo, pero me imagino que la primera vez que los dirían os sonaría un poco raro. Bueno, pues aquí yo no pongo nada en las raíces, ¿vale? Pero yo ahí puedo poner un numerito. Numerito al cual le voy a llamar índice. Y así podrán aparecer las raíces enésimas. Es decir, yo siempre me puedo preguntar por encontrar un número tal que al elevarlo a la n me dé ese número. En este caso, estoy diciendo que la raíz cúbica de 27 es un número tal que al elevarlo al cubo me dé 27. En este caso me lo he apañado y me da 3. Este numerito de aquí le vamos a llamar índice de la raíz. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esta definición, lógicamente esta n que es el índice, ¿dónde va a vivir? Pues lógicamente tiene que vivir en el conjunto de los números naturales, ¿vale? Para que ese índice de la raíz sea un número, el 2, el 3, el 4, el 8, el 10. Como veis, esto lo vamos a seguir manteniendo. Si yo no pongo nada, es raíz cuadrada, es decir, índice 2. Bueno, pues estas son las raíces enésimas y así puedo hasta el infinito y más allá. ¿Qué sucede? Yo puedo tener, por ejemplo, la raíz quinta de 2 al cuadrado. No es exacta. Ahora veremos una propiedad que no es exacta ni puedo extraer factores. Ya veremos qué es extraer factores. Lo que os tiene que quedar claro es que yo una raíz la puedo escribir, una raíz enésima la puedo escribir de dos maneras diferentes. Con la raíz o en forma de potencia. En forma de potencia, ¿por qué? Pero eso sí, con un exponente que es un número racional, que es una fracción, que está formada por el índice de la raíz, es el denominador de ese exponente. Y este exponente de lo que tengo dentro de la raíz se convierte en el numerador. Con lo cual yo una raíz, para operar con ella, puedo operarla como raíz o puedo ver que lo puedo expresar en forma de una potencia con un exponente en forma de fracción. Os puede resultar un poco raro, pero tenéis que acostumbraros a ver estas raíces y estas potencias de la misma manera. Bueno, pues entonces yo tengo lo que es el concepto de raíz enésima, números tales que al elevarlo a esa potencia me da el número que tengo dentro, y sé que estas raíces las puedo escribir como una potencia con exponente en forma de fracción. Bueno, pues ahora vamos a empezar a ver algunas propiedades y lógicamente a saber o a aprender a operar con raíces, básicamente a sumarlas, restarlas, multiplicarlas y dividirlas. Vamos a ello. Pues continuando con el tema de raíces, lo primero que se nos puede venir a la cabeza es, hombre, si yo puedo poner una raíz en forma de potencia con un exponente en forma de fracción, las fracciones, recuerdo que lo primero que vimos es que teníamos fracciones equivalentes. Es decir, aquellas que al reducirlas tenían la misma fracción irreducible, o obteníamos fracciones equivalentes para poder comparar dos fracciones. Recuerdo que para poder comparar dos fracciones tienen que tener el mismo denominador. También me valdría el numerador, pero lo que yo sí sé es transformar fracciones para que tengan el mismo denominador, pasando a común denominador. Bueno, pues podré hacer algo parecido con las raíces. ¿Cuál es más grande de las dos? ¿Raíz quinta de 2 al cuadrado, es decir, raíz quinta de 4 o raíz cúbica de 3? A priori ni idea. Podríamos coger la calculadora, buscaríamos el botón que me extrae la raíz enésima, o elevaría a esa fracción, ¿vale? Entre paréntesis. Yo puedo calcular la raíz enésima de 2, perdón, la raíz cúbica de 2, o en la calculadora puedo poner esto, 2 elevado a 1 dividido entre 3,
y el resultado es exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vuelvo aquí. ¿Puedo obtener raíces equivalentes, radicales equivalentes para poder compararlos? Sí. Recuerdo que el índice era el denominador de la fracción del exponente, con lo cual lo que voy a tener que hacer para poder comparar fracciones es reducir a común índice estas dos, que será alguno de los ejercicios que iremos haciendo. Reducir a común índice diferentes raíces. Bueno, pues en este caso lo único que tengo que hacer es pasar a común denominador, perdón, a común índice estos índices. El mínimo común múltiplo entre 5 y 3, en este caso es fácil, es 15. Y bueno, y como hacía en las fracciones, divido el 15 entre el 5, que me queda 3, y lo multiplico por el exponente de lo que tengo dentro. En este caso, 3 por 2, 6. Ahora tengo 15 entre 3 a 5 por el exponente. Cuando no tengo nada, tengo un 1. Bueno, ahora lo tengo más fácil. ¿Por qué? Yo puedo calcular 2 a la 6, puedo calcular 3 a la 5, y el número que sea más grande tendrá la raíz 15 más grande, con lo cual puedo comparar ya estos números. Es decir, aquello que hacíamos en fracciones para poder comparar fracciones, es decir, pasar a común denominador, es exactamente lo mismo que hago con las raíces, pasar a común índice, ¿vale? Para poder compararlas o posteriormente para poder operar con ellas. Os dejo el ejemplo, revisarlo un par de veces o tres si queréis, y a la hora de hacer los ejercicios que os proponemos de pasar a común índice, podéis revisarlo para que os salga bien. Venga, por ello. Continuamos con el tema de raíces. Y claro, ya hemos visto cómo se definen, cómo puedo escribirlas, bien con su radical o bien con una potencia con exponente en forma de fracción. Hemos visto cómo se calculaban raíces equivalentes. Y otra de las cosas que puedo hacer y que voy a necesitar para poder operar raíces es extraer factores de una raíz o introducir factores en una raíz. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a empezar con aquel ejemplo primero. Claro, la raíz cúbica de 2 al cubo, ¿qué número? Elevado al cubo me da 2 al cubo. ¿Desde qué color es el caballo blanco de Santiago? Aunque sé que en estas clases normalmente muchas veces es marrón o azul, pero suele ser blanco. La raíz cúbica de 2 al cubo es 2. Con lo cual yo, por lo menos para poder extraer o para poder calcular una raíz cúbica, el exponente de lo que tengo dentro de la raíz, al menos tiene que ser igual que el índice. Si me sucede, como aquí en este ejemplo, que el exponente de lo que tengo dentro es más pequeño que el índice de la raíz, no puedo hacer nada, no puedo extraer nada fuera de la raíz, es decir, no puedo calcularla. ¿Pero qué me sucede aquí? Aquí es más grande, ¿vale? Claro, si es más grande, yo realmente podría descomponerlo así. Si hemos quedado antes que la raíz cúbica de 2 al cubo es 2, esta parte de aquí, ¿vale? Es 2, es decir, puedo extraer un 2 fuera. Y me quedaría un 2 dentro. Esto es a lo que se llama extraer factores de una raíz. Es decir, descomponer como producto de factores, factorizar un número, siempre es lo que voy a hacer con los elementos que tengo dentro de la raíz para poder operar con ellos y extraer todos los factores que yo pueda. Si os fijáis, lo único que tengo que hacer es dividir 4 entre 3, como la cajita. 4 entre 3, ¿a cuánto cabe? A 1, y de resto me queda 1. Perfecto. Es decir, este exponente de aquí es el que va a llevar el factor que dejo fuera de la raíz, y el resto es el que me va a quedar aquí adentro. Es decir, lo que tengo que hacer son como paquetitos, ¿vale? Pero estos paquetitos tienen que ser del índice de la raíz. Tantos paquetitos haga, tantos factores que puedo extraer fuera. Vamos a verlo con este ejemplo. Y por supuesto, la operación que tiene que haber entre estos factores tiene que ser el producto. Si hay sumas o restas, nos olvidamos porque no podemos hacer nada. Vamos a borrar esto que tenemos aquí. Y vamos a extraer factores. El primero sería la A.
3 entre 3 a 1, de resto 0, es decir, es exacta la división, con lo cual puedo sacar una. 2 a la 5. El exponente es más grande, es 5, es más grande que el índice, que es 3, con lo cual algo puedo sacar. Divido 5 entre 3 a 1 y de resto 2, con lo cual extraigo un 2, pero dentro de la raíz me quedan dos doses. Y el 3 que está elevado al cuadrado no puedo sacar nada porque el 2 es más pequeño que el 3. Con lo cual, esta es la manera en la que yo extraigo factores. Lógicamente, si tengo un número muy grande, lo primero que tengo que hacer es factorizar ese número, lo de la rayita, es decir, descomponerlo como producto de factores primos. Y a partir de ahí, realizar la extracción. ¿Qué puede suceder? Que me pidan justo la operación contraria, que sea introducir factores. Tengo 2 por b al cuadrado por a y tengo un 5, raíz quinta de 7. Bueno, pues si para extraer factores tengo que dividir, para introducir tengo que multiplicar. Tengo que multiplicar este exponente por el índice, así de sencillo. ¿Qué me quedaría pues? 1 por 5, 5, es decir, 2 a la 5. En el caso de la b, 2 por 5, 10, b a la 10. En el caso de la a, vuelve a ser 5. ¡Ojo! Y que no se nos olvide el 7, que el 7 lo tenía aquí adentro, pues eso sí queda ahí adentro. Si al introducir los factores hubiera alguna potencia con la misma base, pues podría agruparlas. En este caso no la tienen, pues se queda tal cual. Esto que veis así un poco raro, de extraer factores, introducir factores, bueno, si os lo cuento tal cual, pues a lo mejor no os dice nada. Ahora cuando empecemos a operar ya con raíces, seguro que le veréis la utilidad. Vamos a sumar y a multiplicar raíces. Adelante. Bueno, pues una vez que hemos definido qué son las raíces enésimas, cómo calcular raíces enésimas con índices equivalentes, hemos visto cómo introducir factores, cómo sacar factores, cómo expresar una raíz como una potencia con exponente en forma de fracción, pues ya lo único que nos queda es operar con ellas. Bueno, pues vamos a empezar con las operaciones. ¿Qué operaciones tengo? La suma y el producto, recuerdo que son las operaciones que tengo. Lógicamente, restar, recuerdo que es sumar el opuesto, dividir es multiplicar por el inverso. Vamos a sumar y vamos a multiplicar. Bueno, pues en este caso es el caso más sencillo. Voy a sumar raíces cuadradas. Pues sumar raíces cuadradas, raíces cúbicas. Lo que sí que es el primer concepto es que yo para sumar raíces, lo que tienen que tener es el mismo índice. Si no tienen el mismo índice no puedo hacer nada. Lo segundo, que lo que haya dentro de la raíz tiene que ser el mismo número. Si no, tampoco puedo hacer nada. Raíz de 2 más raíz de 3 es, como podéis suponer ya, raíz de 3 más raíz de 2. No puedo hacer nada con ellos. No sumo lo que hay dentro de las raíces. No hago nada, no puedo. Se acabó. Así de sencillo. Si alguna vez os sale esto, pues no podéis hacer nada. ¿Qué sucede en el caso segundo? A ella sí tengo raíz de 3 y raíz de 3. Tengo 2 veces la raíz de 3 menos 7 veces la raíz de 3. Esto es igual que si sumáramos, por ejemplo, polinomios, si os acordáis. X más 2x, 3x. Una manzana más 2 manzanas, 3 manzanas. 2 veces la raíz de 3 menos 7 veces la raíz de 3. Sumo o resto los coeficientes. En este caso, 2 menos 7, que me queda menos 5 por la raíz de 3. Y ya está. Así de sencillito. Y por último, el último se parece un poquito al primero, ¿verdad? Porque tengo raíz de 27 y raíz de 12. Bueno, pero como ya no son números primos, es decir, voy a hacer su descomposición, no vaya a ser que obteniendo algún radical equivalente, sí pueda sumarlos. Como siempre, para operar con raíces, siempre voy a factorizar lo que tengo dentro, ¿vale? Porque a lo mejor puedo manipularlo, extraer factores, introducir algún factor, y a partir de ahí puedo conseguir sumarlos o operarlos. Bueno, pues en este caso, resulta que la raíz cuadrada de 27 es lo mismo que la raíz. Es 3 al cubo, 27. Y 12 es 2 al cuadrado por 3. Bueno, ya os lo digo, si el problema está bien puesto, al extraer factores me va a quedar la misma raíz y podré sumarlas. En este caso tengo la raíz cuadrada de 3 al cubo, 3 es más grande que 2, con lo cual divido 3 entre 2 a 1 de resto 1, es decir, puedo extraer un 3 fuera de la raíz y me queda un 3 dentro.
Me pasa lo mismo en la segunda, tengo 2 al cuadrado. Eso es una raíz cuadrada exacta, con lo cual saco un 2 y me queda un 3 dentro. Vaya, ahora sí, tengo raíz de 3 y raíz de 3. De hecho tengo 6 veces la raíz de 3 menos 2 veces la raíz de 3, es decir, 4 veces la raíz de 3. Es decir, he extraído factores de la raíz y he conseguido sumarla. Bueno, pues en este tipo de ejercicios, cuando son sumas y restas, al extraer los factores, lo normal es que os quede la misma raíz, o si tenéis muchas, que a lo mejor os queden 2 raíces diferentes para que las agrupéis en forma de parejas y que os quede así. Ya os digo, en este caso es el más sencillo porque es raíz cuadrada, pero si es raíz cúbica me pasa lo mismo. Lo único que tengo que al extraer los factores fuera de la raíz, tengo que hacer paquetitos de 3. Bueno, pues así de sencilla es la suma y la resta de raíces. Me imagino que no tendréis ningún problema con los ejercicios. Pues venga, a por ellos. Bueno, y por último, vamos a multiplicar y a dividir raíces. Claro, lo primero que tengo que tener muy claro cuando yo voy a multiplicar y a dividir raíces es que yo, aquí sí que no como me pasaba como en la suma o en la resta, que yo no sumaba y restaba lo que tenía dentro. Aquí sí, aquí como es un producto, recuerdo que esto equivaldría al producto de potencias, con lo cual sí lo podría hacer. Tengo que tener la misma base o el mismo exponente para poder agruparlas. En este caso, lógicamente, lo que voy a hacer es pasar a común índice. Es decir, yo para poder multiplicar raíces, esas raíces tienen que tener el mismo índice. ¿Y cómo paso? Pues lo paso a común, tengo que pasar a común índice. En este caso, tengo que pasar a común índice el 3, el 2 y el 4. Y el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 4 es 12. Muy bien. Pues tengo un 12, tengo otro 12 y aquí tengo la división con el otro 12. Pues nada, 12 entre 3 a 4 por 1 a 4, es decir, 4 a 4. 12 entre 2 a 6 por 1 a 6. Y 12 entre 4 a 3 por 1 a 3. Ahora lo podría poner todo, voy a hacer 2 pasos en uno, que son muy sencillitos. El primero es ponerlo todo ya bajo la misma raíz. Y lo que sí que voy a hacer es, en lugar de poner el 4 y el 6, ya os digo, conviene factorizarlo por si puedo simplificar algo. En este caso, 4 es 2 al cuadrado elevado a la 4 por 2 por 3 elevado a la 6, porque 6 es 2 por 3, y el 2, este sí que me queda tal cual, me queda 2 al cubo. Bueno, pues voy a operar esto, con lo cual me quedaría 2 a la 8, que no se nos olvide el índice, que es 12, me quedaría 2 a la 8 por 2 a la 6 por 3 a la 6, y todo ello dividido por 2 al cubo. Recuerdo, para multiplicar potencias de la misma base, sumo exponentes, para restar divido, y todo ello de izquierda a derechas. 8 más 6, 14, 14 dividido entre 3, es decir, dividido entre 2 al cubo, es decir, tengo que restar 3, 8 y 6, 14, menos 3, 11, es decir, 2 a la 11 por 3 a la 6. Y ese sería el resultado final. Como veis es muy sencillo. Lo primero que hago es pasar a común índice el índice de las raíces, obteniendo el mínimo común múltiplo. Tengo que tener cuidado para ir multiplicando los exponentes por la división, y luego una vez que ya lo tengo todo dentro de la misma raíz, lo único que tengo que hacer es operar esas potencias y simplificarlo al máximo. Bueno, pues espero que con estas explicaciones os haya quedado claro lo que son las raíces enésimas, qué propiedades tienen y cómo poder operarlas. Pues con mucho ánimo a realizar las tareas que tenéis pendientes. ¡Adelante!